Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal Lab. En esta oportunidad analizaré a los denominados presupuestos procesales. ¿Qué son los presupuestos procesales? Son aquellos requisitos básicos e indispensables para iniciar un proceso judicial. ¿Cuáles son los presupuestos procesales? Competencia, capacidad procesal de las partes y la interposición de una demanda cumpliendo con los requisitos formales regulados para la misma, ello mediante ley. Bien, ahora que conocemos cuáles son los presupuestos procesales, analicemos a cada uno de estos. Comencemos por la competencia. La competencia es una porción de la jurisdicción atribuible a un órgano jurisdiccional, ello mediante ley. Entonces, la competencia es una parte de la jurisdicción. Y esta última, recordemos, es la capacidad de decidir el derecho. Ello se va a manifestar a través de la potestad exclusiva del Estado de resolver un conflicto de naturaleza jurídica o en todo caso determinar la existencia de un derecho en el escenario de una incertidumbre jurídica. Esta competencia también la podemos conceptualizar como aquel conjunto de asuntos de naturaleza jurídica que puede resolver un juez. Ello en base a lo determinado por ley. Entonces, la competencia como presupuesto procesal implica la presencia de un juez con capacidad preestablecida en la ley para conocer la pretensión contenida en la demanda presentada por el demandante. Ello con la finalidad de que este juez emita un pronunciamiento válido en torno a esta pretensión. Luego tenemos a la capacidad procesal de las partes. En sentido amplio, implica la aptitud para ser parte de un proceso judicial. También implica la aptitud de ejecutar actos jurídicos procesales por uno mismo o en todo caso en representación de un tercero. Esta capacidad procesal también se encuentra regulada en el Código Procesal Civil. En el Código Procesal Civil en específico, en el artículo 57 de este cuerpo normativo se establece un listado de quienes poseen esta capacidad. Se indica toda persona natural o jurídica, los órganos constitucionales, autónomos y la sociedad conyugal, la sucesión indivisa y otras formas de patrimonio autónomo. Pueden ser parte material en un proceso. Entonces, en el artículo 57 encontramos el listado de aquellos que pueden ser parte de un proceso judicial. Esta capacidad procesal, dicho sea de paso, en personas naturales se adquiere normalmente cuando se cumple la mayoría de edad, es decir, a los 18 años. Y finalmente, pero no menos importante, porque tengamos presente de que esta enumeración de cada uno de estos presupuestos procesales no implica un orden jerárquico, sino cumple con fines meramente didácticos. Finalmente tenemos como presupuesto procesal la presentación de una demanda cumpliendo con los requisitos formales de la misma según lo regulado en la ley. Esta demanda, cumpliendo sus requisitos formales, implica de que el demandante cumpla con las exigencias preestablecidas en la legislación con la finalidad de que su demanda, que viene a ser la manifestación del derecho fundamental de acción, sea aceptada por el órgano jurisdiccional. Ahora, esta demanda y sus requisitos, que están regulados, dicho sea de paso, en el artículo 424 del Código Procesal Civil, no son requisitos antojadizos y que no tengan ninguna razón de ser, sino son requisitos a través de los cuales el operador de justicia puede identificar a las partes del proceso, es decir, la parte demandante, la parte demandada, puede identificar qué es lo que se pide, la pretensión misma, si se trata de un conflicto jurídico o de una incertidumbre jurídica, el monto del petitorio, si es que puede establecerse en un monto de dinero. Entonces, son datos esenciales que tiene que tener presente el operador de justicia precisamente para resolver el conflicto jurídico o en todo caso la incertidumbre jurídica. Como les mencionaba, estos requisitos se encuentran regulados en el artículo 424 del Código Procesal Civil y encontramos dentro de los mismos los siguientes: la designación del juez ante quien se interpone,
Para conocer ante qué juez se interpone, tenemos que revisar la ley, porque la ley es la cual determina la competencia. Esta competencia se va a basar en la materia de la pretensión, la materia jurídica de la pretensión, en la cuantía, también es otro aspecto a considerar, la cuantía del monto, y también el territorio. Son algunos de los aspectos a tener en consideración en cuanto a esta competencia que viene determinada por ley. En segundo lugar, el nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante. Entonces, los datos de identificación de la parte que está haciendo efectivo su derecho de acción que se va a manifestar a través de la demanda. En tercer lugar, nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante. Recordemos, como he mencionado, cuando hemos analizado la capacidad procesal de las partes, esta capacidad procesal puede ser ejercida por uno mismo o, en todo caso, en representación de un tercero. Si estamos en el escenario de una representación judicial, se necesitan consignar los datos a los cuales he hecho mención. Luego, el nombre y dirección domiciliaria del demandado, es decir, los datos que van a identificar a la parte sobre la cual recae el petitorio. Es decir, la demanda se presenta frente al órgano jurisdiccional, ello en aras de acceder a una tutela jurisdiccional efectiva, mientras que el petitorio, es decir, lo que en sí, la exigencia del demandante que puede consistir en el reconocimiento de un derecho o el cese a la vulneración de un derecho, esa pretensión se dirige contra la parte demandada, la cual establecerá su postura frente a ese requerimiento contenido en la pretensión a través de la contestación de la demanda, ejerciendo su derecho de defensa. Luego, el petitorio que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. Clara y concreta. Es importante que al momento de redactar nuestra demanda utilicemos un lenguaje claro y sencillo, una redacción en la cual el juez de una primera leída puede entender frente a qué situación jurídica se encuentra. Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad, es decir, la fundamentación fáctica. Los hechos, narrar los hechos que han dado origen a la pretensión. Entonces, es importante narrarlos en forma cronológica. Hay que tener presente que el juez, a través precisamente del contenido de la demanda, es el medio por el cual conoce los hechos. Entonces, tenemos que ser bastante meticulosos al momento de redactar nuestra demanda. Y en los hechos, utilizar un orden, sobre todo de naturaleza cronológica. La fundamentación jurídica del petitorio, es decir, indicar qué norma jurídica respalda nuestra pretensión. En el ordenamiento jurídico, ¿qué norma o normas respaldan la pretensión que planteo en la demanda? El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse, porque no en todos los procesos es necesario establecer un monto de petitorio, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de obligación de dar suma de dinero, obviamente es factible. Pero, por ejemplo, en un proceso de prescripción adquisitiva, no es posible ello. El ofrecimiento de todos los medios probatorios, estos medios probatorios que van a corroborar los hechos que hemos planteado en nuestra fundamentación fáctica. Es importante que estos medios probatorios, al momento de redactarlos, se indique su pertinencia, es decir, indicar qué es lo que van a probar los medios probatorios. No hay que olvidar este aspecto, porque no se trata de indicar simplemente los medios probatorios.
tengan presente que el juez desconoce completamente los hechos y por ende tampoco puede adivinar cuál es la razón de ser de cada uno de esos medios probatorios. Por ende, es necesario indicar la razón de ser de cada medio probatorio. ¿Qué hecho va a corroborar determinado medio probatorio? Ello es importante al momento de redactar nuestra demanda. Finalmente, la firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado. Bien, ello en cuanto a los requisitos formales de la demanda. Entonces, hemos analizado a los 3 presupuestos procesales, los cuales también son importantes para determinar la presencia de una relación jurídico-procesal válida. Y en base a ello, el juez, el operador de justicia, puede emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo del asunto. Espero que les haya agradado este video. Nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.